En la actividad 19 nos piden que resolvamos las operaciones dejando el resultado como una sola potencia. Aquí lo que tenemos es un producto de potencias, cociente de potencias, es decir, operaciones que podemos hacer si las bases son las mismas. Vamos con el primero. 2 a la 7 por 2 a la cuarta, como tienen la misma base, para multiplicar potencias de la misma base, mantenemos la base y sumamos los exponentes. Es decir, el resultado es 2 elevado a 11. En el apartado B, 5 a la sexta dividido entre 5. Aunque no lo ponga, si no hay exponente, se entiende que hay un 1. Por tanto, como es un cociente de potencias, lo que hacemos es mantener la base y restar los exponentes. 6 menos 1 es 5, es decir, el apartado B es 5 elevado a 5. En el apartado C tenemos otro cociente de potencias, es decir, hay que restar los exponentes, porque tenemos la misma base, 3 y 3. Mantenemos la base y restamos los exponentes, es decir, 3 elevado a 3. En el apartado D tenemos otra vez un producto de potencias. 4 a la sexta entre 4 a la cuarta, que me he colado. Como tienen la misma base, mantenemos la base y sumamos los exponentes. 6 más 4 es igual a 10. 4 elevado a 10. En el apartado E tenemos otra vez un producto de potencias, 10 elevado a 4 por 10. Como en el apartado B, si no hay exponente, entendemos que el exponente es 1. Así que mantenemos la base y sumamos los exponentes. 4 más 1, 5. Esto es 10 elevado a 5. Por último, en el apartado F, otra vez, tenemos un número que no tiene exponente. Si no tiene exponente, se entiende que es un 1. Como es un cociente, mantenemos la base y restamos los exponentes. Es decir, 7 elevado a 3 menos 1, 2. Recordad, si multiplicamos potencias de la misma base, mantenemos la base y sumamos exponentes. Si dividimos potencias de la misma base, mantenemos la base y restamos los exponentes. En la actividad 89 nos piden que realicemos estas operaciones con potencias. No nos piden que calculemos el resultado y en adelante, salvo que se indique lo contrario, nunca calcularemos el resultado. Lo dejaremos todo como potencias. El apartado A es un producto de potencias. 5 al cubo por 5 a la 8, mantenemos la base y sumamos los exponentes. 3 más 8, 11. Esto es 5 elevado a 11. En el apartado B hacemos lo mismo. Es un producto de potencias de la misma base. Mantenemos la base y sumamos los exponentes. 6 más 3 son 9. Entonces esto es 10 elevado a 9. En el apartado C tenemos otro producto. Mantenemos la base y sumamos los exponentes. Es decir, 2 elevado a 10. Este apartado C lo podemos enfocar de otra manera. Estamos multiplicando lo mismo dos veces. O sea que podríamos haber puesto 2 elevado a 5 elevado al cuadrado. Aplicando las propiedades de las potencias, esto sería 2 elevado a 5 por 2, es decir, 2 elevado a 10. Exactamente el mismo resultado. Esto nos pasará con mucha frecuencia. Podemos llegar al mismo resultado por dos caminos distintos, y los dos caminos en general estarán bien. Podéis elegir el que queráis. En el apartado D, otra vez tenemos un producto de potencias de la misma base. Mantenemos la base y sumamos los exponentes. 6 más 4, 10. En el apartado E también tenemos un producto de potencias. Recuerdo otra vez como en el ejercicio 19. Si no hay exponente, el exponente es 1. Y aplicamos las propiedades de las potencias. Para el producto mantenemos la base y sumamos los exponentes, es decir, 10 elevado a 6. Por último, en el apartado F, 7 a la 4 por 7 a la 8,
igual mantenemos la base y sumamos los exponentes, es decir, 7 elevado a 12. En la actividad 90 son todo cocientes de potencias, es decir, hay que restar los exponentes manteniendo la base. Pongo solo los resultados y si tenéis dudas me preguntáis. El único con el que podéis tener alguna dificultad es con este. Recordad, para dividir potencias de la misma base, restamos los exponentes. Si los exponentes son iguales, 8 menos 8 es 0. Y recordad que cualquier número elevado a 0 siempre es 1. En la actividad 91 la cosa se complica un poco, porque aparecen mezclados productos y cocientes. Por ejemplo, aquí tenemos un producto y aquí un cociente. Claro, si multiplicar es sumar exponentes y dividir es restarlos, lo que vamos a tener aquí es una base elevado a una operación combinada. Vamos con el primero. En el apartado A tenemos 2 elevado a 4 por 2 elevado a 6 entre 2 elevado a 7. Como convertimos los productos en suma de exponentes y los cocientes en resta de exponentes, lo que nos queda es 2 elevado a 4 más 6 menos 7. Es decir, 4 más 6 son 10, 10 menos 7 son 3. Es decir, 2 elevado al cubo. En el apartado B tenemos otra vez un producto de potencias de la misma base y luego un cociente. Estas operaciones se hacen siempre de izquierda a derecha. Esto es 10 elevado a 2 más 6 dividido entre 10 elevado a 3. Es decir, 10 elevado a 8 entre 10 elevado a 3, es decir, 10 elevado a 8 menos 3, que son 5. En el apartado C tenemos primero un cociente y luego un producto. Es decir, primero restaremos 5 menos 3 y luego le sumaremos 2. Como siempre, de izquierda a derecha. 3 elevado a 5 menos 3 multiplicado por 3 al cuadrado. Es decir, 3 elevado a 5 menos 3, que son 2, por 3 al cuadrado. Es decir, 3 elevado a 2 más 2, que es 3 elevado a 4. Vamos a hacer ese 2 bien hecho. El apartado D, igual que antes, tenemos un cociente y luego un producto. Así que tendremos primero una resta, 6 menos 3, y luego una suma, más 4. Es decir, esto es 7 elevado a 6 menos 3 más 4. 6 menos 3 son 3, 3 más 4 son 7. Es decir, esto es 7 elevado a 7. En el apartado E tenemos primero un producto y luego un cociente. Es decir, primero sumaremos 6 más 3 y luego le restaremos 2. O sea, mantenemos la base y primero sumamos los exponentes, sin equivocarse, 3 más 6, y luego restamos el 2, menos 2. 3 más 6 van sumados porque ahí hay un producto, y el 2 va restando porque ahí hay un cociente. Es decir, esto es 3 más 6 son 9, 9 menos 2 que son 7. 5 elevado a 7. Por último, en el apartado F vuelve a aparecer una cosa que le ha aparecido mucho. Una base sin exponente. Recordad, si no hay exponente es un 1. Y operamos igual que antes. Esto es 10 elevado a 9 menos 1, porque eso es un cociente, más 5. Es decir, 10 elevado a 9 menos 1, que son 8, 8 más 5, que son 13. 10 elevado a 13. En la actividad 92 nos está preguntando lo mismo que nos han preguntado siempre, solo que viene un poquito disfrazado. El apartado A es un producto,
Es un producto de potencias. Lo que pasa es que las potencias tienen distinta base. Si tienen distinta base no hay mucho que podamos hacer. Lo único, fijarnos a ver si tienen el mismo exponente. Y efectivamente lo tienen. Si tienen el mismo exponente, lo que podemos hacer es agruparlo todo dentro de un paréntesis. Es decir, podemos poner esto como 5 por 3 elevado al cuadrado. Es decir, 15 elevado al cuadrado. Y ya está, como nos dicen, con una sola potencia. En el apartado B podemos hacer lo mismo que hemos hecho antes. Como tienen distinta base pero el mismo exponente, podemos agruparlo todo en un paréntesis, es decir, 8 entre 2 elevado a la sexta. 8 entre 2 son 4, esto es 4 elevado a la sexta. En el apartado C la cosa se viene un poco escondida porque ocurre que tenemos la misma base y los mismos exponentes. Así que hay muchas cosas que podemos hacer. Podemos hacer como en las actividades anteriores o podemos hacer como en el apartado A y B. Lo voy a hacer de las dos maneras. Si hacemos como en los ejercicios anteriores, esto es un producto de potencias de la misma base. Es decir, esto es 2 elevado a 10 más 10. Es decir, 2 elevado a 20. Pero también podemos pensar que tenemos el mismo ejemplo de antes. Es decir, 2 por 2 elevado a 10. Es decir, 4 elevado a 10. Podéis pensar que estos dos resultados, este y este, no son lo mismo. Pero si pensáis que 4 elevado a 10 es 2 elevado al cuadrado elevado a 10, y ahora aplicamos las propiedades de las potencias, que nos dicen que una potencia de una potencia se calcula multiplicando los exponentes, esto es 2 elevado a 20, es decir, exactamente igual que antes. Podéis hacer cualquiera de las dos formas, la que más fácil os resulte. En el apartado B, una vez más, tenemos un producto de potencias que tienen distinta base, pero que tienen el mismo exponente, así que lo podemos agrupar en un paréntesis. 4 por 2 elevado a 7, es decir, 8 elevado a 7. En el apartado E, una vez más, tenemos un cociente de potencias que tienen distinta base, pero que tienen el mismo exponente. Igual, en este caso, distinta base, mismo exponente, podemos agrupar dentro de un paréntesis. 20 entre 10 elevado a 7. 20 entre 10 es 2, es decir, esto es 2 elevado a 7. En el apartado F, nuevamente, un cociente de potencias que tienen distinta base pero el mismo exponente. Es decir, 12 entre 4 y comparten un exponente. 12 entre 4 son 3, así que esto es 3 elevado a la cuarta. En el apartado G tenemos otra vez como teníamos en el apartado C, un producto de dos potencias de la misma base y el mismo exponente. Podemos hacer las dos cosas que hicimos antes. Podemos hacer 10 por 10 todo elevado al cubo, es decir, 100 elevado al cubo, o también podemos pensar que estamos multiplicando la misma cosa dos veces, que es lo mismo que elevarlo al cuadrado. 10 al cubo al cuadrado, es decir, 10 elevado a 3 por 2, que son 6. Pese a lo que pueda parecer, 100 al cubo es lo mismo que 10 a la sexta. Igual que antes, tenemos un producto de dos potencias que tienen la misma base, distinta base, pero el mismo exponente. Es decir, que lo podemos agrupar como 3 por 2 elevado a 8, es decir, 6 elevado a 8. Y por último, el apartado I, 15 elevado a 7 entre 3 elevado a 7, otra vez tenemos dos potencias de distinta base y el mismo exponente. Lo podemos agrupar en un paréntesis. 15 entre 3 elevado a 7. 15 entre 3 son 5, es decir, 5 elevado a 7. Recordad, si tenemos dos potencias de distinta base elevado al mismo exponente, las podemos poner dentro de un paréntesis
compartiendo exponente. Este exponente está atacando a eso y a eso. Y acordaos que podemos hacer esto porque tenemos productos. Si tuviéramos sumas, no podríamos hacerlo. Esto está mal, mal, mal. Lo pongo en rojo porque está mal. Las potencias se llevan muy mal con la suma y con la resta. Se llevan muy bien con el producto y el cociente. En el ejercicio 93 hay que encontrar el error que se ha cometido al hacer esas operaciones. En el apartado A tenemos el producto de dos potencias que tienen distinta base pero el mismo exponente. Para hacer esto bien tendríamos que hacer 2 por 4 elevado al cubo, es decir, 8 elevado al cubo. El error está en el exponente, porque además de multiplicar las bases, se han sumado los exponentes, lo cual está fatal. Solo se suman exponentes cuando las bases son iguales. En el apartado B tenemos un producto de dos potencias que tienen la misma base y distintos exponentes. Es decir, para multiplicar esto de manera correcta, habría que mantener la base y sumar los exponentes, es decir, 5 elevado a 7. El error está en que aquí, al parecer, han multiplicado los exponentes. 12 es incorrecto, sería 7. Para multiplicar potencias de la misma base, se mantiene la base y se suman los exponentes. En el apartado C, si hacemos esta operación, nos damos cuenta de que tenemos un cociente de dos potencias que tienen distinta base y distinto exponente. Esto es un problema, porque no sabemos hacer esto. Así que hay que buscarse la vida para que o las bases sean iguales o los exponentes sean iguales. Nos va a resultar muy difícil convertir ese 5 en un 2. Eso va a ser muy difícil. Pero convertir un 8 en un 2 es muy fácil. Porque 8 sabemos que es 2 elevado a la 3. 2 por 2 y por 2. Así que sustituimos ese 8 por este 8. O sea, donde pone 8 a la 5 ponemos su valor, 2 elevado al cubo, y todo elevado a la quinta. Y ahora copiamos el resto de la operación. Ahora, aplicando las propiedades de las potencias, una potencia de una potencia se calcula multiplicando los exponentes. Es decir, esto será 2 elevado a 3 por 5, que es 15, por 2 elevado al cuadrado, y esto es 2 elevado a 15 más 2, 17, igual a 4 al cubo. No sabemos dónde está el error, pero desde luego esto está catastrófico. Parece ser que lo que han hecho aquí es dividir las bases, 8 entre 2 efectivamente es 4, y además restar los exponentes. 5 menos 2, 3. Yo creo que no se pueden cometer más errores en una sola operación. Bueno, acabo de decir que no se pueden cometer más errores en una sola operación, pero sí que se puede. Aquí han hecho nada más y nada menos que sumar los exponentes, cuando todos sabemos que lo que hay que hacer aquí es restarlos. Si estamos dividiendo, hay que restar exponentes. La forma correcta de hacer esto sería 7 elevado a 6 menos 4, es decir, 7 elevado a 2, y no 7 elevado a 10. Mal fatal. En esta actividad volvemos a tener productos y cocientes de potencias que tienen distintas bases, pero los mismos exponentes. O sea que lo único que podemos hacer es agruparlo todo dentro del mismo paréntesis. Por ejemplo, en el apartado A tenemos 5 a la 7 por 2 a la 7 por 3 a la 7. Como tienen distintas bases, pero el mismo exponente, podemos agruparlo todo en un paréntesis, es decir, 5 por 2 y por 3, todo elevado a la séptima. Si queremos hacer las operaciones, no es necesario, pero 5 por 2 son 10, 10 por 3 son 30, esto sería 30 elevado a la 7. En el apartado B tenemos lo mismo,
pero con cocientes. Es decir, podemos agruparlo todo en el mismo paréntesis porque tenemos tres potencias de distinta base, pero que tienen el mismo exponente. O sea, un paréntesis 16 entre 4 entre 2, todo elevado al cubo. Si queremos hacer las operaciones, cuando hay muchas divisiones, esto se hace siempre de izquierda a derecha. 16 entre 4 son 4 y 4 entre 2 son 2. Es decir, esto es 2 elevado al cubo. En el apartado C nos mezclan divisiones y productos, pero sigue siendo el mismo esquema. Tenemos tres bases distintas y tenemos tres exponentes iguales. Por tanto, los exponentes iguales nos permiten agrupar las cosas en un paréntesis. 20 entre 5 por 2, todo elevado a la cuarta. Es decir, 20 entre 5, igual que antes. Esto se hace de izquierda a derecha. 20 entre 5, que son 4, y ahora 4 por 2, que son 8, elevado a la cuarta. Súper importante, siempre de izquierda a derecha. Y el último apartado, pues es igual que los anteriores. Una vez más, bases diferentes, mismo exponente. Se puede agrupar, por tanto, todo en un paréntesis. 21 entre 7 por 2, todo elevado a la quinta. Igual que antes, siempre empezando por la izquierda y hacia la derecha. 21 entre 7 son 3 y 3 por 2 son 6. Esto es 6 elevado a la quinta.